A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos. Y gracias por su presencia. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Thomas Brennan había construido su vida como una fortaleza, metódica, calculada e impenetrable. A los 38 años, era dueño de 3 exitosos talleres de reparación de automóviles en la ciudad, cada uno de ellos un testimonio de su capacidad para arreglar lo que otros habían dado por perdido. Sus manos, manchadas permanentemente con aceite de motor a pesar de innumerables lavados, eran firmes y seguras. Esas mismas manos habían acunado una vez a su hija recién nacida, firmado su certificado de matrimonio y construido todo lo que creía que importaba. La casa suburbana en Maple Street parecía sacada de una revista. 2 pisos de revestimiento blanco prístino, un césped perfectamente cuidado y el preciado jardín de rosas de Rebecca, que había ganado el concurso del vecindario 3 años seguidos. Thomas había comprado esta casa hacía 7 años, justo después del nacimiento de Emma. Quería que su hija creciera en un lugar seguro, en un lugar hermoso. Rebecca Brennan se movía por su casa como si fuera dueña de cada centímetro de ella, lo cual, técnicamente, era cierto. La mitad de todo lo que Thomas había ganado era legalmente suyo, un hecho que ella le recordaba durante sus cada vez más frecuentes discusiones. A los 34 años, seguía siendo atractiva, con un cabello castaño rojizo que captaba la luz a la perfección y unos ojos verdes que alguna vez habían acelerado el corazón de Thomas. Ahora, esos mismos ojos lo miraban como si fuera un mueble. ¿Vas a trabajar hasta tarde otra vez esta noche?, preguntó Rebecca, sin levantar la vista de su teléfono mientras Thomas cogía su taza de café de la encimera de la cocina. Eran las 6:30 de la mañana, y ya llevaba una hora revisando los libros de las tiendas. La transmisión de Henderson tiene que estar terminada hoy. La señora Patterson necesita su auto de regreso. Thomas estudió el rostro de su esposa, buscando algún rastro de la mujer con la que se había casado. ¿Tenías planes? Los dedos de Rebecca danzaban sobre la pantalla de su teléfono. Solo el club de lectura. ¿Por qué? Noche con las chicas. Su voz era casual, practicada, demasiado practicada. Emma irrumpió en la cocina, con calcetines desparejados y llevando a su elefante de peluche, el señor Cacahuete. A los 6 años, era una mezcla perfecta de ambos padres. El cabello oscuro y la barbilla decidida de Thomas, los ojos expresivos y la rápida sonrisa de Rebecca. Papá, ¿puedes llevarme a la escuela hoy, por favor? Emma se subió al regazo de Thomas, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Mamá dijo que está demasiado ocupada. Thomas miró a Rebecca, que seguía absorta en su teléfono. Por supuesto, cariño. Ve a buscar tu mochila. Mientras Emma se escabullía, Thomas notó la sonrisa de Rebecca ante lo que fuera que estuviera en su pantalla. No era la sonrisa educada que le dirigía a él últimamente. Esta era diferente, más suave, íntima, divertida. ¿Mensaje de texto?, preguntó. Rebecca levantó la cabeza bruscamente, y la sonrisa desapareció. Solo Jenny siendo Jenny. Ya sabes cómo es. Guardó el teléfono en su bolso con una deliberada naturalidad. Debería prepararme para el trabajo. Thomas la vio marcharse, notando cómo se llevaba el teléfono con ella. Rebecca nunca solía llevarse el teléfono al baño. Nunca solía sonreír a los mensajes de texto así, y definitivamente nunca solía mentir sobre quién le enviaba mensajes. El viaje a la escuela de Emma estuvo lleno de charlas sobre el próximo día de fotos y cómo Tommy Rodríguez había intentado besar a su amiga Sara durante el recreo. Thomas escuchó, archivando estos preciosos momentos mientras una fría certeza se instalaba en su pecho. Algo andaba mal en su matrimonio, y estaba bastante seguro de que sabía qué era. Después de dejar a Emma, Thomas no fue directamente al taller. En cambio, condujo hasta el bufete de abogados donde Rebecca trabajaba como asistente legal. Su Honda Civic plateado ya estaba en el estacionamiento, pero también lo estaba un Mercedes SV negro que no reconoció. A través de las grandes ventanas del edificio, pudo ver a Rebecca hablando animadamente con un hombre alto con un traje caro. El hombre tenía alrededor de 40 años, canas en las sienes, con el tipo de confianza que proviene de no tener que arreglar nada con las propias manos. Mientras Thomas observaba, el hombre colocó su mano en la parte baja de la espalda de Rebecca, un gesto demasiado íntimo para colegas, demasiado familiar para amigos. Thomas se sentó en su camioneta durante 20 minutos, observándolos, observando cómo su esposa se inclinaba hacia el toque del hombre, observando cómo se reía de lo que sea que él le susurraba al oído,
observando cómo su matrimonio se desmoronaba en tiempo real a través de la ventana de un bufete de abogados. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rebecca. Trabajando durante el almuerzo hoy. No me esperes para cenar tampoco. Se acerca un caso importante. Thomas borró el mensaje sin responder y condujo a su taller. Tenía clientes que dependían de él, empleados que contaban con sus cheques de pago y una hija que todavía creía que sus padres se amaban. Algunas cosas podían esperar, otras no. Pero Thomas Brennan nunca olvidaba nada, y era muy bueno arreglando cosas que estaban rotas, incluso cuando eso significaba desmontarlas por completo primero. Capítulo 2. El arte de la observación. 3 semanas de cuidadosa observación le habían dado a Thomas toda la confirmación que necesitaba. Rebecca estaba teniendo una aventura con alguien de su bufete de abogados, y estaba siendo descuidada al respecto. Había empezado a quedarse hasta tarde 3 noches a la semana. Había cambiado de perfume, y lo más revelador, se había vuelto más amable con él. La amabilidad culpable de alguien que intenta compensar en exceso. Thomas siempre había sido metódico. Era lo que lo hacía exitoso en los negocios, y estaba descubriendo que también era útil en la vigilancia. Había aprendido que el Mercedes negro pertenecía a Roland Westfield, un abogado de divorcios que se había trasladado al bufete de Rebecca hacía 6 meses. Había aprendido que Roland se había divorciado recientemente, pagando una cuantiosa pensión alimenticia a una ex esposa en California. Había aprendido que Roland tenía reputación de ser encantador, despiadado y muy bueno para ayudar a clientes adinerados a ocultar activos durante los procesos de divorcio. La ironía no se le escapaba a Thomas. Su esposa se estaba acostando con un abogado de divorcios. «Papá, estás quemando los panqueques». La voz de Emma devolvió a Thomas al presente. Era sábado por la mañana, y se suponía que estaba preparando su tradicional desayuno de fin de semana. Los panqueques estaban efectivamente carbonizados por los bordes. «Lo siento, cariño». La mente de papá estaba en otra parte. Tiró los panqueques arruinados a la basura y empezó de nuevo. «¿Dónde está mamá?» «Está arriba poniéndose guapa. Dijo que tiene que ir a trabajar un rato hoy». «¿En sábado?» «Eso es raro», dijo Emma, haciéndose eco de los pensamientos de Thomas. «Sí, es raro», murmuró Thomas. Rebecca apareció en la cocina 20 minutos después, con un vestido que Thomas no había visto antes, negro, ajustado y definitivamente no apropiado para un sábado en la oficina. Su maquillaje era perfecto, su cabello peinado como si fuera a cenar, no a trabajar. «Solo me iré unas horas», dijo, besando la frente de Emma pero evitando los ojos de Thomas. «¿Reunión de clientes de emergencia en sábado?», preguntó Emma, haciéndose eco de los pensamientos de Thomas. «Sí, cariño. Algunos clientes solo pueden reunirse los fines de semana». Rebecca cogió su bolso, sus llaves y su teléfono. «Volveré para la cena». Después de que ella se fuera, Thomas tomó una decisión. Llamó a su hermano, Mike, para que viniera a cuidar a Emma. «¿Todo bien?», preguntó Mike cuando llegó. Mike era 4 años mayor que Thomas y nunca se había casado. Siempre había dicho que ver el matrimonio de Thomas era suficiente para mantenerlo soltero para siempre. «Pares un demonio. Necesito hacer algunos recados. Puedes cuidar a Emma por unas horas». Mike estudió el rostro de su hermano. «¿Qué tipo de recados?» «Del tipo que no se pregunta». «Oh, Mike es Cinchio Sambriament». «Del tipo Rebecca». Thomas no respondió, pero no lo necesitaba. Mike siempre había sido capaz de leerlo. Seguir a Rebecca fue más fácil de lo que debería haber sido. Condujo directamente al Hotel Riverside, un lugar de lujo en el centro que cobraba $300 la noche. Thomas aparcó al otro lado de la calle y vio cómo Rebecca entraba en el vestíbulo como si fuera la dueña. No estaba nerviosa, no miraba a su alrededor. No era su primera vez allí. Thomas esperó 30 minutos antes de entrar él mismo en el hotel. El vestíbulo era elegante de esa manera discreta que prefieren los lugares caros, suelos de mármol, muebles de cuero y personal entrenado para ser invisible. Se acercó a la recepción con la confianza de alguien que pertenecía allí. «Me reúno con mi socio comercial», le dijo al joven recepcionista. «Roland Westfield. Creo que está en el restaurante». «Oh». El señor Westfield se registró hace aproximadamente una hora. «Habitation 412. ¿Quiere que le llame?» «No es necesario. Lo sorprenderé». Thomas salió del hotel sin ir al cuarto piso. Tenía lo que necesitaba, confirmación y un número de habitación. Más importante aún, ahora sabía que se trataba de un acuerdo continuo, no de un error puntual. Rebecca y Roland tenían una reserva permanente todos los sábados. Reuniones de clientes de emergencia, en efecto.
Condujo a casa y pasó la tarde jugando juegos de mesa con Emma mientras Mike veía fútbol. Cuando Rebecca regresó a las 6 de la tarde, su cabello estaba ligeramente despeinado a pesar de los obvios intentos de arreglarlo, y olía a una colonia diferente. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Thomas durante la cena. Bien. Aburrido. Ya sabes cómo es. Rebecca le pasó la ensalada a Emma. Papá parecía triste, anunció Emma con la brutal honestidad de la infancia. Se quedaba mirando a la nada. El tenedor de Rebecca se detuvo a medio camino de su boca. ¿Triste? ¿Por qué estabas triste, Tom? Thomas miró a los ojos de su esposa al otro lado de la mesa, viéndola claramente quizás por primera vez en meses. Era una extraña con el rostro de Rebecca, hablando con la voz de Rebecca, pero la mujer con la que se había casado se había ido hacía tiempo. Probablemente solo estaba pensando en el futuro, dijo, en los cambios que podrían venir. La mano de Rebecca tembló ligeramente mientras tomaba un sorbo de vino. ¿Qué tipo de cambios? Oh, ya sabes. Emma empieza el primer grado pronto. La tienda va bien. Lo diferente que podría ser la vida en 1 o 2 años. Thomas sonrió, y era el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Como algunas personas podrían terminar exactamente donde se merecen. Esa noche, después de que Rebecca se durmiera, Thomas se sentó en su oficina en casa y abrió su portátil. Tenía que planificar, porque aunque su esposa pudiera haber olvidado con quién se había casado, Thomas Brennan estaba a punto de recordarles a todos lo que sucedía cuando alguien intentaba quitarle lo que le pertenecía. Había construido su vida cuidadosamente, metódicamente, con precisión. La reconstruiría de la misma manera, después de derribar a todos los que lo habían traicionado. Capítulo 3. El momento de la verdad. Los papeles del divorcio llegaron un martes, entregados por un mensajero que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Thomas firmó el recibo del sobre mientras Emma comía sus cereales. El grueso paquete de Manila se sentía más pesado de lo que debería en sus manos. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Emma, con leche chocolatada goteando por su barbilla. Solo algunos papeles de negocios, cariño. Nada importante. Pero eran importantes. 47 páginas de documentos legales que esencialmente decían que su esposa quería llevarse la mitad de todo lo que él había construido y marcharse con su novio abogado. Los papeles eran exhaustivos, preparados profesionalmente y devastadores en su eficiencia. Thomas los leyó 2 veces antes de llamar para reportarse enfermo al trabajo, algo que no había hecho en 3 años. Se pasó el día repasando cada página con una lupa, tomando notas, comprendiendo exactamente cómo Rebecca y Roland planeaban destruirlo. Habían sido muy astutos. Los papeles solicitaban manutención conyugal temporal, la mitad de todos los activos comerciales, la custodia primaria de Emma y la casa. También contenían una lista detallada de los activos de Thomas, que era sospechosamente precisa, casi como si alguien con acceso a su oficina en casa hubiera estado proporcionando información a otra persona. Rebecca llegó a casa esa noche con comida china para llevar y una sonrisa culpable. Pensé que podríamos tener una agradable cena familiar, dijo, desempacando recipientes del pollo agridulce favorito de Emma. A veces es agradable no cocinar, ya sabes. Thomas la observó moverse por la cocina, colocando platos y servilletas con el cuidadoso entusiasmo de alguien que representaba un papel. Se dio cuenta de que probablemente había estado practicando esta escena, probablemente con Roland. Emma charló durante la cena sobre su día en la escuela, felizmente inconsciente de que sus padres se miraban como gladiadores. Rebecca seguía mirando a Thomas, claramente esperando que él mencionara los papeles. Cuando no lo hizo, su ansiedad se volvió casi palpable. Voy a bañar a Emma, anunció Rebecca después de la cena. Quizás podamos hablar después. Claro, dijo Thomas suavemente. Yo limpiaré aquí. Mientras Rebecca estaba arriba con Emma, Thomas trasladó los papeles del divorcio de su oficina a la mesa de la cocina. Los colocó cuidadosamente junto a donde Rebecca solía sentarse, luego se preparó una taza de café y esperó. Rebecca bajó las escaleras 20 minutos después y se quedó paralizada cuando vio los papeles. Tom, siéntate. Algo en su tono la hizo obedecer inmediatamente. Thomas nunca le había hablado así antes, tranquilo, silencioso y absolutamente definitivo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo qué? Pero su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo has estado con Roland Westfield? Rebecca se estremeció como si la hubiera abofeteado. Thomas nunca decía palabrotas delante de Emma, rara vez decía palabrotas en absoluto. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una cuchilla. No lo sé. Habitación 412 en el Hotel Riverside.
Todos los sábados durante los últimos 2 meses. Antes de eso, era su oficina después del horario laboral. La voz de Thomas se mantuvo perfectamente nivelada. Reuniones de clientes de emergencia, ¿verdad? El rostro de Rebecca pasó por varias emociones a la vez: sorpresa, miedo, desafío y finalmente resignación. Simplemente sucedió, Tom. No lo planeamos. Thomas se reclinó en su silla. Esto, señaló los papeles, no simplemente sucede. Esto está planeado. Esto está calculado. Esto eres tú y tu novio tratando de robarme a ciegas. No es así. Firma los malditos papeles del divorcio, gritó Rebecca de repente, perdiendo por completo la compostura. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que los papeles saltaran. Solo fírmalos y terminemos con esto. No puedes darme lo que necesito, Tom. Nunca pudiste. Roland me entiende de maneras que tú nunca lo harás. Thomas miró fijamente a su esposa, su futura ex-esposa, y sintió que algo frío y definitivo se instalaba en su pecho. Esto era todo. Entonces, el momento que había estado temiendo y para el que se había estado preparando simultáneamente. ¿Lo que necesitas?, preguntó en voz baja. ¿Te refieres a dinero? Porque de eso se trata, ¿no? Roland tiene gustos caros, y mis talleres de automóviles no pueden competir con los ingresos de un abogado de divorcios. No se trata de dinero. Todo se trata de dinero, Rebecca. Especialmente con los abogados de divorcios. Thomas cogió un bolígrafo y lo sostuvo sobre los papeles. Su mano estaba firme, pero algo dentro de él temblaba con una rabia tan pura que se sentía como agua helada en sus venas. Entonces la puerta de la cocina se abrió de golpe. ¡Papá! Emma entró corriendo, con su pijama púrpura favorito, las lágrimas corrían por su rostro. Papá, ¿por qué grita mamá? ¿Te vas a ir? Rebecca corrió inmediatamente hacia Emma, cayendo de rodillas. No, cariño. Papá no se va a ninguna parte. Mamá y papá solo estaban. El tío Roland dijo que ustedes estaban. Emma sollozó, señalando hacia la sala de estar. Todos los adultos en la cocina se quedaron paralizados. Tío Roland, la voz de Thomas era mortalmente silenciosa. Emma, es el amigo de mamá que viene a veces cuando estás en el trabajo, dijo Emma entre lágrimas. Dijo que pronto solo seríamos él, mamá y yo, y que tú te irías a vivir a otro lugar porque ya no nos quieres. El silencio que siguió fue absoluto. Thomas podía oír el tic-tac del reloj de la cocina, podía oír los latidos de su propio corazón, podía oír la brusca inhalación de Rebecca. ¿El tío Roland viene?, preguntó Thomas, con la voz apenas por encima de un susurro. Emma se limpió la nariz con la manga del pijama. Muchas veces. Le trae flores a mamá, y se abrazan mucho. Y siempre me dice que no te lo diga porque es una sorpresa. Thomas miró a Rebecca, que se había quedado completamente pálida. Luego miró hacia la sala de estar, donde podía ver una sombra moviéndose detrás del vidrio esmerilado de la puerta principal. Está el tío Roland aquí ahora, cariño. Emma asintió, todavía llorando. Está en la sala de estar. Me dijo que me quedara arriba, pero oí gritos y me asusté. Thomas se puso de pie lentamente, su mente procesando las implicaciones con precisión mecánica. Roland estaba aquí, en su casa. Había estado viniendo a su casa regularmente mientras él estaba en el trabajo. Había estado preparando a su hija para que lo aceptara como padre sustituto. Había estado planeando llevárselo todo. Rebecca, dijo Thomas, su voz tan baja que era casi un susurro. Llama a tu novio a la cocina. Ahora. Tom, por favor. Ahora. La palabra salió como un disparo. Rebecca saltó, y luego corrió hacia la sala de estar. Thomas pudo oír una conversación amortiguada, luego pasos. Roland Westfield entró en la cocina como si fuera el dueño, con una sonrisa confiada que flaqueó cuando vio la expresión de Thomas. Era exactamente lo que Thomas había esperado. Alto, guapo a la manera de un abogado de televisión, y completamente inconsciente del peligro en el que se encontraba. Tom, dijo Roland, extendiendo su mano. Me alegra que finalmente podamos conocernos adecuadamente. Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre lo que es mejor para todos. Thomas miró la mano ofrecida, luego el rostro de Roland, luego las mejillas manchadas de lágrimas de su hija. Tienes toda la razón, dijo Thomas. Es hora de ser honestos. Luego sonrió, y Roland dio un paso atrás involuntariamente, porque la sonrisa de Thomas Brennan parecía algo afilado, hambriento y definitivo. Hablemos de lo que todos se merecen. Capítulo 4. El ajuste de cuentas. Thomas se había equivocado en una cosa. Roland Westfield no era estúpido. Arrogante, sí. Con derecho, absolutamente.
pero no estúpido. El abogado de divorcios reconoció el cambio en el comportamiento de Thomas inmediatamente y cambió al modo de control de daños. Escucha, Tom, sé que esto es difícil, dijo Roland, manteniendo su voz mesurada y profesional. Pero todos somos adultos aquí. A veces los matrimonios no funcionan, y lo más importante es asegurarnos de que Emma tenga una transición estable. Transición estable. Thomas repitió las palabras como si estuviera probando algo amargo. ¿A eso llamas a mi esposa en mi cama mientras mi hija está abajo? Emma jadeó. Rebecca emitió un sonido estrangulado. La compostura practicada de Roland se resquebrajó ligeramente. Tom, por favor. Emma no necesita oír. Emma no necesita oír muchas cosas, lo interrumpió Thomas. No necesita oír al novio de su madre diciéndole que su padre se va. No necesita que la entrenen para guardarme secretos. No necesita ser utilizada como un accesorio en tu enfermiza fantasía familiar. Thomas se arrodilló al nivel de Emma, su voz suave a pesar de la rabia que ardía en su pecho. Cariño, necesito que subas a tu habitación y cierres la puerta. No importa lo que oigas, no bajes hasta que yo vaya a buscarte. Puedes hacer eso por papá. Emma asintió solemnemente, sintiendo la gravedad del momento aunque no lo entendiera. Abrazó a Thomas fuertemente alrededor del cuello. Te quiero, papá, susurró. Yo también te quiero, cariño. Más que a nada en el mundo. Después de que los pasos de Emma se desvanecieron en las escaleras, Thomas se volvió hacia Roland y Rebecca. La cocina de repente se sintió más pequeña, más íntima, como un escenario preparado para una obra que nadie quería representar. Ahora bien, dijo Thomas, su voz volviendo a ese tono mortalmente tranquilo. Discutamos su propuesta. Roland metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Creo que sería mejor que nos reuniéramos en mi oficina, con la representación adecuada. La tarjeta de visita cayó al suelo de la cocina cuando Thomas agarró a Roland por la garganta y lo estampó contra el refrigerador. El abogado era más alto que Thomas, pero más blando. No estaba preparado para la violencia casual de alguien que había crecido en los peores barrios de Detroit antes de abrirse camino hacia la respetabilidad. Tom, gritó Rebecca. Para. 20 años, dijo Thomas conversacionalmente, como si no estuviera estrangulando a un hombre. 20 años he estado construyendo algo, trabajando 16 horas al día, desangrándome en motores, ahorrando cada centavo para que mi familia pudiera vivir en un lugar seguro, limpio y bueno. Y pensaste que podías simplemente entrar y llevártelo todo, llevarte mi negocio, mi casa, mi hija. La cara de Roland se estaba poniendo roja, sus manos arañaban la muñeca de Thomas, pero Thomas había pasado 2 décadas manejando herramientas y maquinaria. Su agarre era de hierro. Y pensaste que podías quitárselo a alguien que simplemente se daría la vuelta y dejaría que sucediera. Thomas soltó su agarre de repente. Roland se desplomó contra el refrigerador, jadeando y frotándose la garganta. Esto es lo que va a suceder, continuó Thomas. Vas a retirar estos papeles de divorcio. Vas a terminar tu relación con mi esposa. Vas a transferirte a otro bufete de abogados en otra ciudad, y nunca más vas a contactar a mi familia. Roland se enderezó la corbata con manos temblorosas. No puedes agredirme y luego hacer exigencias. Tahara Arshtar. ¿Yo? ¿Harás qué? Thomas sonrió, esa fría sonrisa de nuevo. Llamarás a la policía y les dirás qué, exactamente, que estabas en la casa de otro hombre, corrompiendo a su hija e intentando robar los ahorros de su vida. Estoy seguro de que eso se verá bien con el colegio de abogados. Esto es una locura, dijo Rebecca. Tom, no puedes simplemente amenazar a la gente. No estoy amenazando a nadie, dijo Thomas suavemente. Estoy explicando las consecuencias. Roland aquí es un hombre inteligente, entiende las consecuencias. ¿No es así, Roland? El abogado estaba recuperando la compostura, su arrogancia natural se reafirmaba. ¿Crees que puedes intimidarme? He manejado casos contra hombres mucho más peligrosos que tú. No eres nadie especial, Tom, solo otro tipo de clase trabajadora que cree que posee algo que no puede permitirse perder. Thomas asintió pensativamente. Tienes razón en una cosa, no soy nadie especial. Arreglo autos para ganarme la vida. Cambio aceite y reemplazo frenos y hago un trabajo honesto con mis manos. Pero ¿sabes qué más hago, Roland? Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Lo recuerdo todo. Cada detalle, cada desaire, cada persona que alguna vez intentó engañarme. La voz de Thomas bajó a un susurro. Y nunca, jamás perdono. Algo en su tono hizo que Roland diera un paso atrás. Así que esto es lo que voy a hacer, continuó Thomas.
Voy a averiguar todo sobre ti. ¿Dónde vives? ¿Dónde comes? ¿Dónde compras? ¿Dónde aparcas tu elegante Mercedes? Voy a aprender tus rutinas, tus debilidades, tus secretos. Y luego, cuando menos te lo esperes, cuando creas que estás a salvo, te destruiré. Completamente. Permanentemente. Estás hablando de acoso. Estoy hablando de justicia. Thomas cogió los papeles del divorcio y los rompió por la mitad. Mira, cometiste un error crucial, Roland. Pensaste que era débil porque trabajo con mis manos. Pensaste que era estúpido porque no fui a la facultad de Derecho. Pero sobre todo, pensaste que era blando porque amo a mi familia. Thomas tiró los papeles rotos a los pies de Roland. Confundiste la amabilidad con la debilidad. Es un error que solo cometerás una vez. Roland miró a Rebecca, claramente esperando que ella dijera algo, que lo defendiera, que eligiera un bando. Pero Rebecca estaba mirando a su esposo como si lo estuviera viendo por primera vez, y lo que vio la asustó. Esto no ha terminado, dijo Roland, finalmente enderezándose la chaqueta. No puedes amenazar a un funcionario del tribunal y esperar. Fuera, las palabras se dijeron tan bajito que Roland casi no las oyó, pero el peso detrás de ellas era inconfundible. Dije, fuera ahora, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Roland se fue. Thomas pudo oír el portazo, pudo oír el motor de Mercedes arrancar, pudo oír a su enemigo retirándose, por ahora. Rebecca se quedó en la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro. Tom, no, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Thomas miró a su esposa con la misma expresión que le daría a un extraño. Hiciste tu elección. Lo elegiste a él. Elegiste su dinero y sus promesas y sus mentiras. Elegiste traicionar todo lo que construimos juntos. No fue así. Fue exactamente así. Thomas caminó hacia la ventana de la cocina y miró el jardín de rosas que Rebecca había cuidado con tanto esmero. ¿Quieres el divorcio? Bien, lo tendrás. Pero no será en sus términos. No será en tus términos. Será en los míos. ¿Qué significa eso? Thomas se volvió para mirar a su esposa por última vez. Significa que deberías haber tenido más cuidado con a quien elegiste traicionar, porque yo no perdono, Rebecca, y nunca olvido. Capítulo 5. El arte de la guerra. Thomas pasó los siguientes 3 días planeando con la precisión metódica que había hecho que su taller de automóviles tuviera éxito. Se tomó unas vacaciones del trabajo, algo que llamó la atención ya que Thomas nunca se tomaba vacaciones, y se dedicó a la investigación con la intensidad centrada de un general que se prepara para la batalla. Roland Westfield vivía en un ático en el centro, conducía un Mercedes SV alquilado y mantenía un estilo de vida que estaba ligeramente por encima de sus posibilidades. El abogado era bueno en su trabajo, pero mejor en las apariencias, el tipo de hombre que valoraba la imagen por encima de la sustancia. Thomas aprendió el horario de Roland siguiéndolo. Aprendió sus hábitos por la observación y aprendió sus debilidades por la paciencia. Más importante aún, Thomas aprendió sobre la ex esposa de Roland en California, Diane Westfield. Diane había estado casada con Roland durante 12 años antes de descubrir sus aventuras, en plural. El divorcio había sido despiadado, y Roland había utilizado todos los trucos legales para minimizar sus pagos de pensión alimenticia. Diane había quedado amargada, con dificultades financieras y muy dispuesta a hablar con cualquiera que llamara, afirmando que estaba escribiendo un artículo sobre abogados de divorcio sin ética. Es un depredador, le dijo Diane a Thomas por teléfono, su voz todavía cargada de ira 3 años después del divorcio. Se dirige específicamente a mujeres casadas que atraviesan momentos difíciles. Las hace sentir especiales, comprendidas, valoradas. Luego las convence de que se merecen algo mejor que sus vidas actuales. Suena como toda una operación, dijo Thomas cuidadosamente. Oh, lo es. Roland no solo roba esposas, primero estudia sus finanzas. Solo persigue a mujeres con activos que valga la pena tomar. La aventura es solo la preparación para el verdadero crimen. Thomas sintió que las piezas encajaban en su lugar. El verdadero crimen. Roland no quiere casarse con estas mujeres, quiere su dinero. Aumenta su confianza, las convence de que dejen a sus maridos, y luego drena lentamente sus acuerdos de divorcio a través de varios esquemas. Oportunidades de inversión que nunca dan resultado, empresas comerciales que fracasan misteriosamente. Para cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, Roland ha pasado a la siguiente víctima, y ellas quedan en la ruina. Thomas le dio las gracias a Diane y colgó, comprendiendo finalmente contra qué estaba luchando realmente. Rebecca no era la novia de Roland, era su próxima víctima.
La aventura era solo la fase 1 de un elaborado juego de estafa diseñado para robar todo lo que Thomas había ganado. La comprensión debería haberlo hecho sentir mejor. En cambio, lo hizo sentir más frío, porque Rebecca todavía había elegido traicionarlo. Incluso si estaba siendo manipulada, había tomado la decisión de mentir, de engañar, de usar a su hija como un accesorio en el esquema de otra persona. Comprender la motivación de Roland no excusaba las elecciones de Rebecca. Thomas pasó el resto de la semana poniendo en marcha su propio plan. Primero, movió dinero, no ilegalmente. Thomas era muchas cosas, pero estúpido no era una de ellas. Liquidó algunas inversiones, reestructuró las cuentas comerciales y transfirió fondos a lugares donde serían más difíciles de encontrar durante los procedimientos de divorcio. Si Roland quería jugar juegos financieros, Thomas se aseguraría de que el campo de juego estuviera nivelado. En segundo lugar, contrató a una investigadora privada, no una de las elegantes firmas del centro que cobraban tarifas de lujo, sino una exdetective de policía llamada Carmen Rodríguez que trabajaba en una oficina de un centro comercial y se especializaba en atrapar cónyuges infieles. Carmen era minuciosa, discreta y no tenía paciencia con los abogados que pensaban que eran más listos que todos los demás. Te conseguiré fotos, vídeos, registros financieros, todo, prometió Carmen. ¿Pero qué planeas hacer con toda esta evidencia? Planeo destruirlo, dijo Thomas simplemente. Carmen estudió el rostro de Thomas durante un largo momento. Ese no es un consejo legal que pueda darte. No estoy pidiendo consejo legal. Bien, porque lo que estás describiendo suena a venganza, no a justicia. A veces son lo mismo. En tercer lugar, Thomas tuvo una conversación con su hermano, Mike. Necesito que te lleves a Emma por un tiempo, dijo Thomas. Estaban sentados en la cocina de Mike, bebiendo cerveza y fingiendo que era una conversación normal de un martes por la noche. Tal vez unas semanas. Tal vez más. ¿Cuánto más? Hasta que termines. Mike se quedó en silencio por un largo momento. ¿Con Rebecca? ¿Con todos, Tom? Lo que sea que estés planeando. No estoy planeando nada ilegal. Thomas miró a los ojos de su hermano. Pero las cosas se van a poner feas. Emma no necesita ver eso. ¿Qué pasa con Rebecca? Sabe que planeas llevarte a Emma. La sonrisa de Thomas era afilada como un vidrio roto. Rebecca perdió el derecho a tomar decisiones sobre Emma en el momento en que trajo a su novia a nuestra casa, en el momento en que comenzó a entrenar a nuestra hija para que me mintiera. Mike sintió lentamente. ¿Cuándo quieres que la recoja? Mañana por la noche. Dile a Emma que es una divertida pijamada que podría durar un rato. ¿Y qué le digo a Rebecca? Dile que puede ver a Emma los fines de semana después de que le explique a nuestra hija por qué mamá ya no vive en casa. A la noche siguiente, Mike vino por Emma como estaba planeado. Thomas ayudó a empacar su ropa favorita, sus animales de peluche y suficientes libros para mantenerla ocupada. Emma estaba emocionada por quedarse con el tío Mike, quien le dejaba comer helado para desayunar y le enseñaba juegos de cartas inapropiados. ¿Cuánto tiempo te quedarás con el tío Mike? Preguntó Rebecca, claramente sintiendo que algo andaba mal. Hasta que papá termine su proyecto, dijo Emma inocentemente. Papá tiene un trabajo importante que hacer. Rebecca miró a Thomas por encima de la cabeza de su hija. El miedo se asomó a sus ojos. ¿Qué proyecto? Solo algunas reparaciones que deben hacerse, dijo Thomas. Algunas cosas que están rotas y necesitan ser arregladas. Después de que Mike y Emma se fueron, la casa se sintió diferente, más vacía, más como un campo de batalla que un hogar. Rebecca intentó iniciar una conversación varias veces esa noche, pero Thomas no estaba interesado en hablar. Estaba interesado en esperar, porque Carmen había llamado esa tarde con noticias interesantes sobre los planes nocturnos de Roland. Alrededor de las 10 de la noche, el teléfono de Thomas vibró con un mensaje de texto de Rebecca. Voy a acostarme temprano esta noche. Dolor de cabeza. Thomas observó desde la ventana de la cocina cómo se apagaba la luz del dormitorio de su esposa. Esperó otros 30 minutos, luego salió por la puerta trasera y se subió a su camioneta. Había quitado la bombilla de la luz interior hacía semanas y había reemplazado sus placas con las de un auto chatarra de su taller. El edificio del ático de Roland tenía cámaras de seguridad en el vestíbulo pero no en el garaje. Thomas lo había verificado durante su vigilancia. También había verificado que Roland aparcaba en el mismo lugar todas las noches. Espacio 23A, cerca del ascensor, perfectamente posicionado para lo que Thomas había planeado. Thomas se sentó en su camioneta durante 2 horas, observando el garaje, aprendiendo los patrones de los residentes que entraban y salían tarde por la noche. A las 12:47 de la noche, un BMW plateado entró en el garaje. A la 1:15 de la madrugada,
Una pareja de 70 años regresó de lo que parecía una cena tardía. A la 1:33 de la madrugada, el garaje estaba vacío excepto por los autos estacionados. Thomas salió de su camioneta y caminó hacia el Mercedes de Roland. El SUV del abogado estaba impecable, detallado y pulido, valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Thomas pasó la mano por el capó, sintiendo la costosa pintura, la ingeniería precisa, el orgullo de la propiedad. Luego abrió su caja de herramientas. Capítulo 6. Consecuencias. A la mañana siguiente, Roland descubrió que su Mercedes no arrancaba. El motor giraba pero no encendía, un problema que Thomas había diseñado aflojando conexiones específicas y ajustando la configuración de la mezcla de combustible. Era el tipo de problema que desconcertaría a la mayoría de los mecánicos y requeriría un costoso trabajo de diagnóstico para identificarlo. Thomas lo sabía porque había llamado al servicio de automóviles de lujo preferido de Roland, fingiendo ser un cliente potencial, y se enteró de que cobraban $200 solo por mirar un auto, más la mano de obra que costaba $150 por hora. Roland terminó llegando 3 horas tarde al trabajo. Perdió una comparecencia ante el tribunal. Su día estaba arruinado, su horario destruido y su imagen profesional cuidadosamente mantenida empañada. Era, reflexionó Thomas, un buen comienzo. Pero el auto era solo el primer movimiento. Thomas tenía planes mucho mayores. Esa noche, Rebecca llegó a casa con aspecto demacrado y ansiosa. Había estado tratando de comunicarse con Roland todo el día sin éxito, y su ausencia claramente la había perturbado. ¿Dónde está Emma?, fue lo primero que preguntó. Con Mike. Te lo dije. ¿Por cuánto tiempo? Thomas se encogió de hombros. Hasta que las cosas se calmen. Rebecca se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Tom, tenemos que hablar. Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando. Sobre cómo seguir adelante. Thomas miró a su esposa, realmente la miró. Todavía era hermosa, todavía tenía esa cualidad que lo había atraído en primer lugar, pero ahora había algo vacío detrás de sus ojos, algo calculador y frío. No hay, nosotros, Rebecca, estás tú, estoy yo, y hay un montón de abogados que se van a enriquecer con nuestro divorcio. No tiene que ser así. Sí, tiene que ser así. Thomas se sentó frente a ella. ¿Por qué tú lo hiciste así? Trajiste a otro hombre a nuestra casa. Usaste a nuestra hija como un accesorio en tu aventura. Planeas robar la mitad de todo por lo que he trabajado y dárselo a tu novio. Roland no es. No, la voz de Thomas era tranquila pero definitiva. No me mientas más. Sé lo del hotel. Sé que viene aquí durante el día. Sé lo de los papeles del divorcio originales y cómo te ayudó a prepararlos. El rostro de Rebecca se desmoronó. Tom, por favor. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos superar esto. Algunas cosas no se pueden arreglar, Rebecca. Algunas cosas están demasiado rotas para repararlas. ¿No lo dices en serio? Lo digo en serio. Thomas se reclinó en su silla. ¿Quieres saber lo que es realmente triste? Si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que eras infeliz, si hubieras dicho que querías algo diferente, podríamos haberlo resuelto. Divorcio, separación, lo que necesitaras. Habrías sido justo. Habrías sido generoso. Todavía quiero eso. Pero no lo hiciste. Elegiste mentor. Elegiste tramar. Elegiste involucrar a nuestra hija en tu engaño. Lo peor de todo, elegiste hacerlo con un hombre que planeaba robarte a ciegas en el momento en que pusiera sus manos en tu dinero. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Pregunté a Diane Westfield, la ex esposa de Roland. Estará encantada de contarte todo sobre los métodos de tu novio. Thomas vio cómo la comprensión amanecía en el rostro de Rebecca, la vio darse cuenta de que la habían engañado tan mal como a él. La diferencia era que él no sentía ninguna simpatía por ella. Ella había tomado sus decisiones con pleno conocimiento de que estaba traicionando a su familia. Lo que le sucediera después era justicia, no tragedia. El teléfono de Rebecca vibró. Lo miró y su rostro se puso blanco. ¿Qué pasa?, preguntó Thomas. Roland. Dice que tenemos que hablar esta noche. Parece enojado. ¿Problemas en el paraíso?, dijo Thomas. Rebecca miró a Thomas con algo parecido a la desesperación. ¿Qué hiciste? No le hice nada a Roland. La sonrisa de Thomas era delgada y afilada. Sin embargo, 1 hora más tarde, el Mercedes de Roland entró en el camino de entrada. Thomas observó desde la ventana de la sala de estar cómo el abogado se dirigía furioso hacia la puerta principal, con el rostro oscuro de ira. Rebecca. La voz de Roland resonó en la casa cuando irrumpió por la puerta principal sin llamar. ¿Dónde diablos has estado?
He estado llamando todo el día. Mi teléfono estaba en silencio, dijo Rebecca, apresurándose a su encuentro. ¿Qué pasa? Tu esposo se metió con mi auto. Los ojos de Roland encontraron a Thomas, que estaba parado tranquilamente en la puerta de la sala de estar. 800. Why? 800 enter fast Edian. Oh. Stika y Trabajare. Oh. En. 800 porque este bastardo no puede aceptar que su matrimonio ha terminado. No sé de qué estás hablando, dijo Thomas suavemente. Problemas con el auto. Eso es desafortunado. Tal vez deberías comprar estadounidense la próxima vez. Roland dio un paso hacia Thomas, con las manos apretadas en puños. ¿Crees que eres listo? ¿Crees que un vandalismo infantil me va a asustar? Creo que deberías tener más cuidado con dónde aparcas, respondió Thomas. Hay mucha delincuencia en los garajes del centro en estos días. Esto no ha terminado. Sí, ha terminado. Las palabras salieron tan bajito que todos en la habitación se quedaron paralizados. Thomas entró en la sala de estar, moviéndose con la tranquila deliberación de alguien que había tomado una decisión final. Se acabó, Roland. Tu jueguito, tu aventura con mi esposa, tu plan para robar mi dinero, todo termina esta noche. No me asustas, dijo Roland, pero su voz carecía de convicción. Debería. Thomas sonrió, y era la expresión más aterradora que Roland había visto en su vida, porque sabía lo que seguía. Mañana por la mañana, todos los abogados de la ciudad van a recibir un paquete muy interesante. Fotos tuyas y de Rebecca juntos, registros financieros que muestran tu patrón de atacar a mujeres casadas, el testimonio de tu ex esposa sobre tus métodos. El rostro de Roland palideció. No puedes. Puedo. Lo he hecho. Thomas sacó un sobre de su bolsillo. Y eso es solo el comienzo. Esto contiene copias de todo lo que Carmen Rodríguez ha recopilado sobre ti durante la última semana. Tu rutina, el horario de seguridad de tu edificio de apartamentos, tus patrones de comportamiento. Thomas tiró el sobre a los pies de Roland. Verás, Roland, cometiste el mismo error que todos cometen cuando intentan meterse conmigo. Asumiste que era débil. Asumiste que era estúpido. Asumiste que simplemente lo aceptaría y me iría. La voz de Thomas se hacía más baja con cada palabra. Pero no soy débil. No soy estúpido. Y nunca, jamás me voy. Roland se inclinó para recoger el sobre, con manos temblorosas, mientras hojeaba las fotos y los documentos que contenía. Su rostro pasó de pálido a gris. ¿Cómo? Te lo dije, dijo Thomas. Lo recuerdo todo. Y nunca perdono. Thomas miró a Rebecca, que estaba pegada a la pared, observando la conversación con creciente horror. Ambos van a aprender lo que eso significa. Roland, empezó a decir Rebecca. Empezó a decir Roland. Esto es lo que sucede cuando te olvidas de con quién estás tratando, terminó Thomas. Y es solo el comienzo. Capítulo 7. El cazador y la presa. Los siguientes 3 días transcurrieron como un sueño febril. El bufete de abogados de Roland lo suspendió en espera de una investigación sobre su conducta. Rebecca fue despedida de su puesto de asistente legal después de que aparecieran fotos explícitas de ella y Roland en las redes sociales. El colegio de abogados abrió una investigación ética. La comunidad jurídica local, siempre hambrienta de escándalos, devoró cada detalle con fruición. Thomas iba a trabajar todos los días como si nada hubiera pasado, reparando autos y administrando sus talleres con la misma eficiencia metódica que siempre había mostrado. Pero por las noches, continuaba su campaña con precisión quirúrgica. Las tarjetas de crédito de Roland comenzaron a ser rechazadas. Su membresía del gimnasio fue cancelada debido a quejas de comportamiento inapropiado. Su restaurante favorito recibió una denuncia anónima sobre su hábito de no dar propina al personal de servicio. La compañía administradora de su edificio de apartamentos recibió varias quejas por ruido sobre fiestas ruidosas que en realidad nunca ocurrieron. Cada incidente era pequeño, explicable, negable, pero juntos creaban un patrón de caos que seguía a Roland donde quiera que iba. Rebecca intentó hablar con Thomas 2 veces. La primera vez, él simplemente se alejó. La segunda vez, la escuchó suplicar misericordia, comprensión, una oportunidad para arreglar las cosas. Cuando terminó, la miró con la expresión de alguien que observa un insecto interesante pero en última instancia insignificante. Estás confundida sobre algo, Rebecca, dijo. Crees que se trata de perdón. No lo es. Se trata de consecuencias. Tom, por favor. Sé que cometí errores. No cometiste errores, tomaste decisiones. Elegiste mentirme todos los días durante meses. Elegiste traer a otro hombre a nuestra casa.
Elegiste usar a nuestra hija para cubrir tus huellas. La voz de Thomas era perfectamente tranquila. Simplemente me estoy asegurando de que experimentes las consecuencias apropiadas por esas decisiones. ¿Qué pasa con Emma? ¿Qué pasa con nuestra hija? Emma está bien. Está a salvo con Mike, lejos de cualquier drama patético que tú y Roland vayan a crear cuando su pequeño mundo termine de colapsar. Necesita a su madre. Necesita estabilidad. Necesita honestidad. Necesita estar protegida de las personas que la usarían como un accesorio en sus esquemas. Thomas estudió el rostro de Rebecca. Dejaste de ser su madre en el momento en que decidiste que tu aventura era más importante que su bienestar. Esa noche, Thomas recibió una llamada de Carmen Rodríguez. Tu chico Roland se está desesperando, informó. Contrató a su propio investigador privado. Quiere pruebas de que lo estás acosando. Encontró algo interesante. Nada admisible. Ha sido muy cuidadoso. Carmen hizo una pausa. Pero tengo que preguntar, ¿hasta dónde planeas llevar esto? Tan lejos como sea necesario. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. Carmen se quedó callada por un momento. He estado haciendo esto durante 15 años, Tom. He visto a muchos hombres recorrer caminos de los que no pudieron regresar. Solo sé inteligente con lo que sea que estés planeando. Thomas colgó y se sentó en su casa vacía, pensando en caminos y consecuencias y el punto de no retorno. Ya había cruzado varias líneas que nunca pensó que cruzaría. La pregunta era cuántas más estaba dispuesto a cruzar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos que vernos. Solo tú y yo. Sin abogados. Sin esposas. Sin juegos. 1 hora. Parker Riverside. Estacionamiento este. No estaba firmado, pero Thomas sabía quién lo había enviado. Roland estaba listo para negociar. Thomas sonrió. Roland todavía no entendía la situación. Pensaba que se trataba de ganar y perder, de negociación y compromiso. Pensaba que había un trato que hacer. Capítulo 8. La jugada final. Thomas pasó el domingo por la mañana en casa de Mike, jugando con Emma y fingiendo que todo era normal. Su hija estaba feliz, bien adaptada y felizmente inconsciente de que el matrimonio de sus padres se había convertido en una zona de guerra. Mike seguía lanzándole miradas preocupadas a Thomas, pero no hacía preguntas. Thomas apreciaba eso de su hermano. Mike entendía que algunas conversaciones ocurren cuando tienen que ocurrir, no antes. «Papá, ¿cuándo vuelvo a casa?», preguntó Emma mientras construían un fuerte con los cojines del sofá. «Pronto, cariño. Papá solo necesita terminar un trabajo primero». «¿Qué tipo de trabajo?». «Del tipo importante. El tipo que se asegura de que todo sea seguro para ti». Emma asintió solemnemente, aceptando esta explicación con la fe que solo poseen los niños de 6 años. Thomas abrazó a su hija con fuerza, respirando el aroma de su champú de fresa y prometiéndose a sí mismo que pasara lo que pasara, Emma estaría protegida. El lunes por la mañana llegaron noticias que hicieron sonreír a Thomas mientras tomaba su café. Roland Westfield había sido arrestado el domingo por la noche por conducta ebria y desordenada después de causar una escena en un restaurante elegante del centro. Según el informe policial, Roland había acusado al personal de servicio de manipular su comida y había arrojado una copa de vino a otro cliente. Los cargos eran menores, pero la foto policial apareció en las noticias locales. Thomas no había tenido nada que ver con el arresto de Roland, pero apreciaba el momento. Las personas desesperadas cometen errores, y Roland se estaba desesperando mucho. Rebecca llamó esa tarde. Su voz temblaba con una histeria apenas controlada. «Tom, tienes que detener esto. Roland se está desmoronando. Está bebiendo demasiado. No está durmiendo. Se está volviendo paranoico». «Suena como un problema personal», dijo Thomas. «Esto ya no se trata solo de nosotros. Roland está hablando de hacer algo drástico. Tiene miedo, y las personas asustadas hacen cosas estúpidas». «¿Qué tipo de cosas estúpidas?». «No lo sé, pero sigue hablando de cómo le has arruinado la vida, de cómo le has quitado todo, de cómo no le queda nada que perder». Thomas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había estado tan concentrado en cazar a Roland que no había considerado la posibilidad de que Roland lo cazara a él. «¿Dónde está ahora?». «No lo sé. No ha contestado su teléfono desde ayer». «Tom, estoy realmente preocupada». «¿Podría?». La línea se cortó. Thomas intentó volver a llamar, pero el teléfono de Rebecca fue directamente al buzón de voz. Thomas condujo la casa de la hermana de Rebecca, donde se había estado quedando desde que se mudó. El camino de entrada estaba vacío. No había señales del Honda de Rebecca ni del Mercedes de Roland. Intentó abrir la puerta principal, cerrada. Miró por las ventanas,
oscuras y vacías. Su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, Tom. La voz de Roland era pastosa, cargada de alcohol y algo más, algo peligroso. ¿Dónde estás? En algún lugar privado. En algún lugar donde podamos tener una conversación real sin interrupciones. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo, Tom. Crees que eres listo. Crees que has ganado. Pero cometiste un error crucial. Thomas ya se dirigía a su camioneta, con las llaves en la mano. ¿Qué error? Olvidaste que los hombres desesperados son capaces de cualquier cosa. Y me hiciste muy desesperado. La línea se cortó. Thomas intentó volver a llamar. El número estaba bloqueado. Intentó llamar a Rebecca de nuevo, todavía buzón de voz. Llamó a Mike para asegurarse de que Emma estuviera a salvo. Lo estaba, pero Mike podía oír la tensión en la voz de Thomas. ¿Qué está pasando?, preguntó Mike. Puede que haya presionado a alguien demasiado, admitió Thomas. Mantén a Emma dentro esta noche. Cierra las puertas. Si alguien viene haciendo preguntas, llama primero a la policía y a mí después. Tom, ¿qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Pero puede que haya calculado mal las consecuencias. Thomas condujo por la ciudad durante 2 horas, revisando todos los lugares que se le ocurrían donde Roland podría llevar a Rebecca. El edificio de apartamentos del abogado, el hotel donde se habían encontrado, el bufete de abogados, incluso el restaurante donde Roland había sido arrestado. Nada. A las 9 de la noche, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Parque Riverside. Estacionamiento este. Ven solo, o Rebecca sale lastimada. Thomas miró fijamente el mensaje, comprendiendo finalmente que el juego había cambiado. Ya no se trataba de venganza o justicia o consecuencias, se trataba de supervivencia. Condujo al parque lentamente, pensando en las posibilidades y los resultados. Roland estaba borracho, desesperado y probablemente armado. Rebecca era o bien una participante voluntaria o bien una rehén involuntaria. De cualquier manera, Thomas estaba entrando en una trampa. Pero iba de todos modos, porque a pesar de todo lo que Rebecca había hecho, a pesar de todas las mentiras y traiciones, ella seguía siendo la madre de Emma. Y Thomas no dejaría que su hija creciera sabiendo que su padre había abandonado a su madre cuando necesitaba ayuda. Capítulo 9. El precio de la justicia. El estacionamiento este estaba vacío excepto por el Mercedes de Roland, estacionado en el mismo lugar donde se habían encontrado días antes. Thomas aparcó a 50 metros de distancia y se acercó a pie, con todos los sentidos alerta al peligro. Roland estaba apoyado en su auto, bebiendo de una botella de whisky caro. Estaba desaliñado, sin afeitar, con la misma ropa que llevaba en su foto policial, pero sus ojos estaban claros y enfocados, siguiendo el acercamiento de Thomas con intensidad depredadora. ¿Dónde está Rebecca?, preguntó Thomas. A salvo. Por ahora. Roland tomó otro trago. Sabes, Tom, he estado pensando en nuestra conversación del otro día, sobre las consecuencias y las decisiones y las personas que reciben lo que merecen. ¿Dónde está ella, Roland? Tenías razón en algo. Soy un depredador. Ataco a mujeres vulnerables. Las manipulo por dinero. La sonrisa de Roland era aguda y rota. Pero ¿sabes qué? Soy bueno en eso. Realmente bueno. Y estaba teniendo una carrera muy exitosa hasta que decidiste jugar al detective. Thomas se acercó, notando la forma en que la mano de Roland descansaba cerca del bolsillo de su chaqueta. Esto no tiene que escalar, ¿verdad? Roland se rió, y el sonido fue áspero y amargo. Has destruido mi carrera, mi reputación, mi futuro. Has hecho imposible que ejerza la abogacía en cualquier lugar del estado. Me has costado todo por lo que he trabajado. Te costaste todo a ti mismo cuando decidiste robarme. No robé nada. La voz de Roland se elevó a un grito. Presté un servicio. Ayudé a mujeres infelices a escapar de matrimonios insatisfactorios. Les di lo que querían, libertad, emoción, la oportunidad de algo mejor. Y luego las robaste a ciegas, dijo Thomas. Y luego las ayudé a invertir su dinero en oportunidades que no funcionaron. Eso no es robar, Tom. Esos son solo negocios. Thomas estaba lo suficientemente cerca ahora como para ver la locura que acechaba detrás de los ojos de Roland. La racionalización desesperada de un hombre que se había convencido a sí mismo de que sus víctimas se merecían lo que les había sucedido. ¿Dónde está Rebecca?, preguntó Thomas de nuevo. Roland metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña pistola, cromada, probablemente cara, definitivamente cargada. La sostuvo casualmente, como si fuera un teléfono o una billetera. Rebecca también está aprendiendo sobre las consecuencias, Tom.
Está aprendiendo lo que sucede cuando eliges al hombre equivocado para confiar. Sí, y la lástimas. ¿Qué harás? ¿Destruir mi vida? ¿Arruinar mi carrera? ¿Quitarme todo lo que me importa? Roland se rió de nuevo. Demasiado tarde, Tom. Ya hiciste todo eso. La pistola apuntaba ahora a Thomas, firme a pesar de la intoxicación de Roland. Pero esto es lo que pasa con no tener nada que perder, continuó Roland. Hace a un hombre muy, muy peligroso. Porque cuando ya lo has perdido todo, ¿cuál es el punto de la moderación? Thomas se quedó perfectamente quieto, calculando distancias y posibilidades. Roland estaba a 3 metros de distancia, borracho pero alerta, armado y claramente más allá del punto del pensamiento racional. La jugada inteligente era convencerlo, encontrar una manera de calmar la situación. Pero Thomas Brennan nunca había estado interesado en jugadas inteligentes cuando alguien amenazaba a su familia. Tienes razón en una cosa, Roland, dijo Thomas con calma. Los hombres que no tienen nada que perder son muy peligrosos. Luego sonrió, y Roland vio algo en esa expresión que le heló la sangre. La diferencia es que yo aprendí esa lección hace mucho tiempo. Tú recién lo estás descubriendo ahora. Lo que sucedió a continuación duró menos de 30 segundos, pero definiría el resto de la vida de Thomas Brennan. Roland, a pesar de su estado de ebriedad, fue lo suficientemente rápido como para seguir el movimiento de Thomas cuando se lanzó a la izquierda. El primer disparo partió el aire nocturno, fallando a Thomas por centímetros y destrozando el parabrisas de un auto estacionado. El segundo disparo se desvió mientras Thomas rodaba detrás de una barrera de hormigón. Pero Thomas no había sobrevivido a 3 periodos de servicio en Afganistán escondiéndose detrás de una cobertura. Mientras Roland disparaba tiros salvajes en la oscuridad, Thomas se movía, rápido, silencioso y mortal. Había aprendido combate urbano de los mejores instructores que el ejército tenía para ofrecer, y esas lecciones nunca lo habían abandonado. Roland nunca vio venir a Thomas. El impacto arrojó a ambos hombres al suelo, la pistola de Roland se deslizó por el asfalto hacia la oscuridad. Rodaron, lucharon, cada hombre impulsado por la desesperación pura. Roland tenía la juventud y la altura de su lado, pero Thomas tenía la experiencia y la fría furia de alguien que defendía a su familia. La pelea terminó cuando Thomas envolvió sus manos alrededor de la garganta de Roland y apretó con la presión metódica de alguien que había hecho esto antes. Roland arañó las muñecas de Thomas, jadeó por aire, intentó quitárselo de encima, pero Thomas había tomado su decisión, y Thomas Brennan nunca cambiaba de opinión una vez que se tomaba una decisión. Roland Westfield murió en un estacionamiento a las 10:47 de la noche de un lunes por la noche, con las manos de Thomas Brennan alrededor de su garganta y sin testigos que vieran cómo se hacía justicia. Thomas se sentó sobre sus talones, respirando con dificultad, mirando el cuerpo del hombre que intentó destruir su vida. No sintió satisfacción, ni alivio, ni arrepentimiento. Se sintió vacío, como si algo esencial hubiera sido vaciado de él y nunca pudiera ser reemplazado. Entonces recordó a Rebecca. Le tomó 20 minutos encontrarla. Roland la había atado y la había dejado en el maletero de su Mercedes, amordazada pero ilesa. Estaba aterrorizada, llorando, claramente esperando morir cuando Thomas abrió el maletero y cortó sus ataduras. Cayó en sus brazos, sollozando de alivio. Tom, oh Dios, Tom, iba a matarme. Dijo que iba a matarte primero a ti, luego a mí, luego a sí mismo. Dijo que si no podía recuperar su vida, nadie podría tener nada. Thomas abrazó a su esposa, su ex esposa, y no sintió absolutamente nada, ni amor, ni ira, ni perdón, ni odio, solo vacío donde solían vivir esas emociones. Se acabó, dijo simplemente. La hora siguiente fue la más importante de la vida de Thomas. Llamó a 911, informó que había sido atacado por un hombre armado que había secuestrado a su esposa, y que se había defendido cuando el hombre intentó matarlos a ambos. Mencionó el reciente arresto de Roland, su problema con la bebida, sus problemas profesionales, sus amenazas. Cuando llegó la policía, encontraron exactamente lo que Thomas quería que encontraran. Un hombre desesperado que se había derrumbado bajo presión, una víctima inocente que había sido secuestrada y un esposo que había hecho lo que cualquier persona razonable haría cuando se enfrentara a un hombre que intentaba asesinar a su familia. La pistola seguía cargada. El nivel de alcohol en sangre de Roland era 3 veces el límite legal. Su teléfono contenía docenas de mensajes de voz cada vez más desquiciados que le había dejado a Rebecca durante los últimos 2 días. La escena contaba una historia clara de defensa propia contra un individuo peligroso e inestable. La investigación tomó 6 semanas.
El fiscal de distrito nunca consideró seriamente presentar cargos. Los medios locales retrataron a Thomas como un héroe que había salvado a su familia de un depredador desquiciado. Roland Westfield fue recordado como una advertencia sobre lo que sucede cuando las personas exitosas se autodestruyen bajo presión. Rebecca intentó reconciliarse. Rogó perdón, prometió ir a terapia, juró que había aprendido la lección sobre la confianza y la lealtad y el valor de la familia. Se pintó a sí misma como otra de las víctimas de Roland, manipulada y utilizada por un depredador maestro. Thomas escuchó todo lo que tenía que decir. Luego le entregó los papeles del divorcio. Justos, razonables, generosos, incluso la mitad de todo lo que habían construido juntos, la custodia compartida de Emma, sin demandas de pensión alimenticia o manutención. Limpio, simple, definitivo. No entiendo, dijo Rebecca. Pensé, después de lo que pasó, después de que me salvaras. No te salvé por nosotros, dijo Thomas. Te salvé por Emma, para que nuestra hija no tuviera que crecer sabiendo que su madre murió por la venganza de su padre. Pero podríamos empezar de nuevo. Podríamos reconstruir. No, no podemos. Porque cada vez que te miro, veo a alguien que eligió traicionar todo lo que teníamos juntos. Y cada vez que me mires, verás a alguien capaz de matar a un hombre con sus propias manos. Rebecca firmó los papeles. Se mudó a otro estado, comenzó de nuevo con un nuevo trabajo y una nueva vida. Llama a Emma todas las semanas, la visita cada 2 meses y envía tarjetas de cumpleaños con cheques adentro. Es una buena madre a distancia, que es probablemente lo mejor que cualquiera de los dos podría esperar. Emma prospera. Vive con Thomas en la casa de Maple Street. Lo ayuda a cuidar el antiguo jardín de rosas de Rebecca y no muestra signos de trauma por los eventos que destruyeron el matrimonio de sus padres. Los niños son resistentes, y Emma había sido protegida de lo peor. Thomas nunca se volvió a casar. Sale ocasionalmente, pero cada relación termina de la misma manera, con mujeres que se dan cuenta de que hay una parte de Thomas Brennan que está cerrada permanentemente, una sección de su corazón que se oscureció la noche que mató a Roland Westfield y nunca volvió a encenderse. Sus talleres de automóviles prosperan. Es considerado un pilar de la comunidad, una historia de éxito, un hombre que superó la tragedia y construyó algo duradero. La gente lo respeta, confía en él, le trae sus problemas porque saben que Thomas Brennan puede arreglar cualquier cosa. Tienen razón, Thomas puede arreglar cualquier cosa. Pero algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden reparar por completo, y algunas reparaciones dejan cicatrices que duran para siempre. Thomas aprendió esa lección en un estacionamiento un lunes por la noche, con sangre en sus manos y justicia en su corazón. Fue la educación más cara que jamás había recibido, y la única por la que nunca tuvo que pagar 2 veces, porque Thomas Brennan nunca olvida, y nunca, jamás perdona. Pero a veces, a altas horas de la noche, cuando la casa está en silencio y Emma duerme segura en su habitación, Thomas se pregunta si el precio de su venganza valió lo que le costó. Se pregunta si podría haber habido otra manera, una elección diferente, un camino que no condujera a la violencia y la muerte. Luego mira las fotos de su hija en la repisa de la chimenea, piensa en la vida que está viviendo y el futuro que tendrá, y sabe que tomaría las mismas decisiones de nuevo, cada una de ellas. Algunas cosas valen cualquier precio. Algunas personas merecen las consecuencias que les encuentren. Y algunos hombres aprenden demasiado tarde que hay líneas que no se cruzan y personas que no se intentan destruir. Thomas Brennan le había enseñado esa lección a Roland Westfield de forma permanente, y aprendió algunas lecciones propias en el proceso. La más importante, la justicia no cura, no restaura lo que se perdió ni arregla lo que se rompió. La justicia solo asegura que los culpables paguen el precio que deben. Y a veces, eso tiene que ser suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal, haz clic en el vídeo que ves en la pantalla, y te veré.